Sale pues. Entonces, habíamos estado diciendo que un sistema pasabanda, o completamente pasabanda, lo puedo partir en dos pedazos, que es, acá tengo mi señal XDN, como estamos en el dominio discreto, entonces todo esto son valores discretos, y el pasabanda lo construyo a través de tener entonces un sistema pasaltas y un sistema pasabajas de este lado. Como están concatenadas, entonces a esta respuesta es la respuesta PA, esta es la respuesta HPB, mi salida que es YDN es esta, y voy a colocar aquí una señal auxiliar que se llama WDN. Entonces, de acuerdo a mi flujo de pipeline de procesamiento de la señal, entonces WDN es igual a la convolución de XDN con HPA de N, y YDN, que es la señal de salida, es igual a la convolución de WDN en convolución con HPB. Cuando yo incorporo este término que está acá, que es WDN, en la ecuación que tengo aquí abajo, entonces tengo que YDN es igual a XDN en convolución con HPA de N, y esto, que es WDN, va en convolución con HPB de N. Como la convolución es un operador lineal invariante en el tiempo, entonces la convolución también es distributiva, asociativa, conmutativa, y por lo tanto lo puedo expresar como todo esto o ponerlo así, ¿no? Donde dice que la señal de salida de mi sistema es entonces la señal de entrada convolucionado con la convolución de los dos sistemas, o de las dos, mejor dicho, de las dos respuestas al impulso que están ubicadas por acá. También sé otra propiedad de la convolución, y es que cuando yo transformo todos estos al dominio de Fourier, esta también es la transformada de Fourier, transformada discreta, transformada continua de Fourier, dependiendo del dominio que estamos hablando, pero W de Z, en este caso, bueno, W de E a la J omega, porque es discreto, es igual a el producto de las transformadas de Fourier de los términos que están haciendo convolución, que sería entonces en este caso X de E a la J omega y multiplicado por H PA de E a la J omega. La diferencia entre estos dos es que este es la respuesta en frecuencia del sistema, y esta es el espectro de la señal. Lo que está pasando aquí es que la señal que está aquí en medio es justamente el producto de estas dos cosas que están ubicadas acá, donde una es cómo va a reaccionar el sistema ante la frecuencia, y la otra es cómo se distribuye la energía en las distintas frecuencias que puedo meter al sistema, que es justamente esta parte que está ubicada por acá. Tomando esta definición, entonces aquí tengo a Y de E a la J omega es igual a X de E a la J omega. Aquí utilizo el término omega mayúscula para referirme a que es en la frecuencia digital, frecuencia discreta, y multiplica a las dos respuestas en frecuencia que había colocado por acá, que es esta, pasa altas, por la respuesta pasa bajas que está colocada en este lado de mi sistema. Entonces, un sistema pasabanda, que es todo esto, aquí hasta acá, está construido mediante la combinación de los dos elementos que están ubicados por acá. No tengo que diseñar, o no necesariamente tengo que diseñar un solo elemento que sea un pasabanda, sino que lo puedo partir en las dos etapas. Una etapa pasa altas, que puedo definir ahorita, una etapa pasa bajas, que la defino también solo. Lo que habíamos visto, o lo que hemos hecho hasta ahorita, es diseñar puros elementos de estos, que son elementos pasa bajas, con cualquiera de las técnicas que habíamos observado, Chebyshev, Butterworth, Chebyshev inverso o elíptico, y después esos sistemas, esa distribución de polos y ceros,
convertirlo mediante una transformación del plano hacia el dominio discreto para tenerla ahora en el dominio discreto. Y también ya sabemos cómo construir el pasaltas. En el sistema pasaltas puedo tomar un diseño que yo construyo de un sistema pasabajas, convertirlo mediante el inverso, es decir, este que está acá, el sistema pasaltas, es H de un sistema pasabajas, pero evaluado en el dominio analógico en 1 sobre S. Lo construyo en el dominio de 1 sobre S y después lo transformo a través de alguna de las funciones de mapeo hacia el dominio Z para tener entonces mi sistema completo. Esto es justamente lo que está mostrando la libreta. Voy a construir un sistema pasabajas, voy a construir un sistema pasaaltas, luego lo voy a mapear. Déjenme poner aquí todo lo que va a hacer esta libreta. Entonces, voy a poner otra vez mi cadena de procesamiento. Aquí tengo XDN, pasa por el sistema HPA, pasa por el sistema HPB, y de hecho estos sistemas pueden estar al revés porque es conmutativo. Tengo un billete. Entonces, primero voy a diseñar un pasabajas, lo voy a mapear a Z, lo voy a implementar. Luego 2, el pasaaltas, perdón, un diseño pasabajas, lo convierto a pasaaltas y luego lo mapeo a Z a través de alguna de esas transformaciones que tengo en el plano. Y después, ya que tengo estas dos que me van a dar, lo que me va a generar este mapeo a Z es los polos, que ahora son los polos, los PKs que están acá. Aquí me va a dar PKs y CKs, que son polos y ceros, y voy a combinar tanto polos del sistema pasabajas como polos y ceros del sistema pasaltas para construir entonces mi filtro completo de procesamiento de señal. Lo voy a hacer entonces por partes, porque voy a primero generar un sistema, voy a filtrar la señal que va a ser WDN, luego la salida de este sistema la voy a pasar por la otra parte del sistema que estoy colocando ahí. Entonces parto ahora sí con mi libreta que tengo acá. Tengo aquí definidas las funciones de mapeo, porque esas las ocuparé más adelante, y aquí tengo aproximación por derivada, respuesta al impulso y la transformada bilineal, que tiene como entradas los valores de S y de T, que son el periodo, y con eso puedo hacer el cambio. Entonces voy a diseñar ahorita un sistema pasabajas. Voy a ocupar una frecuencia de muestreo de 1000 porque mi señal está muestreada a 1000 Hz. Entonces necesito esa parte fundamental. Y como el sistema más fácil o el filtro más fácil de diseñar siempre es el Butterworth, entonces diseño un Butterworth de orden 3, que voy a tener un polo real y dos polos complejos, que son estos que están acá. Ni siquiera tengo que calcularlo porque ya sé dónde están los polos del Butterworth. Perdón. Entonces lo corro. Bueno, define estas variables. Corro esta función y ahora corro la ubicación de los polos. Para observar dónde están ahora ubicados los polos de mi sistema discreto que tengo aquí.
déjame regresar a como estaba para no estar peleándome cada rato, y esto lo dejo tal cual. El denominador entonces va a ser la convolución de la ubicación de los polos de cada uno de mis elementos, y finalmente voy a ver si las raíces están donde deben estar, y veo que todas las raíces están dentro del círculo unitario finalmente para esta evolución de la estimación de la respuesta en frecuencia, o de la función de transferencia, perdón. Ahorita estoy definiendo a mi sistema pasabajas, que es la parte de acá, como HPBZ, y lo que me está dando ese valor, o ese den PBZ, son los coeficientes del denominador de la función de transferencia que tengo ahí. Estos van a ser den PBZ. Quiero saber dónde están, o sea, quiero saber las raíces para ver si no es inestable. Si alguna de estas hubiera quedado fuera del círculo unitario, entonces el sistema sería inestable. Vamos a confirmar que todos están dentro del círculo unitario con la función absoluta. Todas, aunque sean cercanas a 1, pero son menores a 1, entonces son completamente estable mi sistema. Y el denominador de mi sistema es la función que me permite normalizarlo, porque este es un sistema pasabajas, no tiene ceros, pero necesito aquí un valor de K que me permite hacer la normalización para que tenga amplitud unitaria en la parte de arriba, y es justamente ese valor que está definido ahí. Es simplemente evaluar todo el denominador en la posición 1 para saber cuál es la ganancia a entrada de escalón, y eso lo divido, eso lo multiplico por toda la función de transferencia que tengo ahí. El sistema pasaltas, aquí estaba probando algunas configuraciones, y la que me gustó fue esta de 0.1, más que 1 Hz, es 0.1 Hz. Entonces construyo mi omega c como 0.1 por 2pi, que sería el cambio de omega es igual a 2πf, que es esta parte que está acá, y luego el diseño que hago en pasabajas es a partir del inverso de la frecuencia que tengo definida como la frecuencia de corte. Por eso aquí tengo -1 sobre omega c, y los demás valores justamente están divididos también por ese término que es 1 sobre omega c. Está. Cambio entonces ahora los polos hacia el dominio de z, que son esos términos que están ahí, y ahí están mis polos que están definidos por acá. Hasta acá se ven unos pequeños círculos, unos pequeños crucecitas, está, y algunos ceros que están ahí en la función que estoy colocando acá. Perdón, es muy grande, pues no tan distintos. Ok, entonces ahora los valores de el pasa altas, o sea, de la función pasa altas, que es HPA en Z, es igual a el denominador pas, que le llamé denominador PAZ, y el numerador es, estos son todos los valores que calculé ahorita con los PZ1 PA, PZ2 PA, PZ2 PA, que son justamente los valores de los polos, y el numerador es la convolución de puros unos, porque tengo una tripleta de ceros en el origen, y por eso es que todos están estos valores como -1, -1 y -1. Como tengo 3 ceros en el origen, entonces las formas que yo construyo son 1 menos lambda a la -1, para que este sea positivo y esto genere un 0, por 1 menos lambda a la -1 por 1 menos lambda a la -1. Entonces, esa es la razón por la cual tengo todos los valores o esos denominadores colocados así. Los evalúo para ver dónde están. Entonces, otra vez, todos están por dentro del círculo unitario, que es algo que necesito para que sea estable, y los coeficientes del numerador son esos que estoy colocando ahí: 1 menos 3, 3 y 1. Son los valores de los coeficientes que necesito, -1.
Y ahora vamos a empezar a evaluar y a ver si es cierto que este sistema cumple con los requisitos que estoy diciendo que debe cumplir, ¿no? Otra vez tengo mi frecuencia, genero mis valores de frecuencia, 20.000 puntos entre 0.01 y pi, y 20.000 puntos, creo que exageré un poco, pues está demasiado lenta. Y luego es la evaluación de los polinomios numerador, recordando que los coeficientes van volteados y multiplicados por e a la j omega, evaluados en e a la j omega, y el denominador también volteados, evaluados en e a la j omega. El HPBZ es el numerador que ya había calculado, que es este, que es k, entre el polinomio denominador PBZ evaluado en e a la j omega. Entonces, grafico, y se supone que eso me debe dar, entonces, acá está. Déjenme primero verlo por partes. Entonces, quito el pasa altas, pasa lo que debía pasar, tiene una frecuencia muy cercana a 0 y sube rápidamente y se mantiene en 1. Se ve muy pequeñito porque justamente es una frecuencia muy pequeña y rápidamente sube. Luego el pasa altas, luego el pasa bajas, entonces hace lo opuesto, y en esta posición última es la multiplicación, justo como había escrito hace rato, de los dos elementos pasa bajas por pasa altas, que lo coloco finalmente en color verde, y da la forma de logaritmo de los elementos que yo quiero observar, hasta un límite de 0.5, donde este 0.5 es en términos de la frecuencia angular, no es una frecuencia en hertz, ¿no? lt.oelim, solo para ver que esto parezca como un Butterworth, entre menos 10 y 2. Aquí hay que resaltar que los conceptos de Butterworth, Chebyshev 1, elíptico, hacen referencia a únicamente las formas pasabajas y no las otras formas. Se construyen, si yo construyo un sistema cuya parte pasa altas es un Chebyshev, tendré rizo en la banda de salida, en la banda de paso, que es frecuencias altas. Y si hago lo mismo, puedo combinar algunas de las dos estrategias, algo pasa altas en una etapa, algo Chebyshev en una etapa, otro tipo de Chebyshev en la otra etapa, pero no puedo generar como tal, sería informal decirlo que es un sistema pasabanda Chebyshev, porque eso no es posible. Los diseños se hacen a partir de las formas pasabajas y es hasta ahí donde llega el diseño. Lo demás ya son combinaciones de los mismos. Ya que tengo mis coeficientes de filtros, que son estos que están acá, voy a cargar una señal que tenía previamente almacenada en mi drive y previamente montado antes de empezar esta grabación, por eso dice que ya está montado. Y voy a cargar la señal. Esta señal es una señal de SG que adquirí, pero como ya había sido pasado por un sistema de filtrado, entonces la contaminé ahorita a propósito. Le puse una señal lenta, que es esta señal de 10 Hz que está por acá, con esta forma, y luego le sumé una señal rápida que es alrededor de 50 Hz que está ubicada por acá. Entonces, por eso tengo a la señal de SG sumándole dos tipos de ruidos ahí. Importo estos formatos o este módulo de gráfica que me gusta, que se llama Plotly Express, para hacer gráficas interactivas en Python, y vamos a graficar la señal de SG como tal. Tarda un poquito porque son bastantes muestras, entonces hay que esperar un poco a que Olaf o los servidores de Google hagan el trabajo por nosotros. Y ahí va. Esta es la magia de Plotly. Plotly me permite generar estas gráficas. Déjenme hacer chiquita mi pantalla y pasarla para acá. Estas gráficas que son interactivas y que me permiten ver los valores que tengo de la señal o de lo que sea que esté graficando de manera automática. Bueno, hay como unos labels. Y me permite hacer zooms, que es justamente lo que siempre ando buscando cuando hago estas cosas, ¿no? Ahí está. Entonces, esa es mi señal
DSG contaminada con unos componentes que son lentos y con otros componentes que son un poco más rápidos, que son los componentes que habíamos visto. Un pedacito nada más. Ahí está, así es como se ve mi señal, donde tengo este ruido que podrías bien simular el ruido de línea del SG, que es como se adquiere, y otro componente que es un poco más lento, que está involucrado ahí también en el ruido que estamos viendo. Entonces, este es mi trazo completo, y en cualquier tramito que yo vea de la señal, pues voy a ver ese tipo de ruidos o de contaminación que estoy observando aquí. Entonces, primero hago justo lo que habíamos dicho, la función lfilter de SciPy, de Python, me permite entonces filtrar la señal a través de pasarle los valores de los coeficientes, tanto numerador como denominador, respectivamente. Entonces, de manera explícita digo que el valor de PB es un PBZ, y lo voy a guardar en SGPB, o sea, una variable que se llama pasabajas, que en este caso estoy colocando la cadena de filtrado así. Primero pasabajas, tengo x de n, y aquí voy a tener SG, esto es SG, aquí tengo SGPB, después pasa altas, está por acá, a SG pasa altas le va a entrar SGPB, por eso la cadena que está aquí está así. Entonces esta salida del sistema, que es esta, va a ingresar a la siguiente etapa, que es esta, y lo que voy a tener al final es SGPBD, que es lo que necesito. Y entonces lo tengo por etapas, ¿no? Muestro primero cómo se ve el filtrado pasabajas. El filtrado pasabajas debe quitar el componente de ruido alto, que parecía ruido de línea. Esperar a que estén. Y luego el otro componente va a quitar los componentes de alta frecuencia que estaban ubicados por ahí. Ahí está. Entonces vamos a hacer un zoom, algún segmento de la señal, y esa contaminación que tenía original, vean cómo ha cambiado la forma. Tengo contaminación, pero ya no tengo esa contaminación que tenía hace rato que estaba aquí. Entonces se ve mucho más limpia la señal referente a como lo tenía originalmente por acá. Y el pasabanda, que es este, creo que algo hice mal en la contaminación de mi señal, porque no va a filtrar mucho. Estos componentes, así como los veo, están dentro del rango de filtrado. Entonces, lo más probable es que permanezcan aún en esta parte que está por aparecer. Sí, tal como lo había predicho, estos componentes no tienen son de un contenido espectral más allá de donde estoy generando el pasaltas, y por eso se mantienen en mi filtrado que está aquí. Déjenme cambiar esa contaminación de ruido que tengo por ahí. Son 10 Hz. Esto es un componente más lento, por ejemplo 2 Hz, y vamos a ponerle un poquito más de ruido para que se note. No lo necesito. Filtramos. Gacho tampoco lo voy a quitar porque es un ruido muy lento, que es 2 Hz, y mi componente es mucho más lento. Entonces déjenme poner un valor que va a 0.01. Ustedes pensarán que es muy lento, pero no es tan lento este componente que estamos por observar aquí. A ver si ya se actualizó. Déjenme revisar otra vez cómo se ve mi señal de SG para ver si ahora sí se nota el componente. Ahora sí se nota el componente.
tenemos esta señal que está acá y se observa que por acá hay elementos que suben y bajan mi nivel bajo de la señal, que están contaminando a mi señal DSG. Esta parte, que es la parte donde tengo el pasabajas, y aquí todos estos componentes que hacían que se viera gordita la señal, pero permanecen otros componentes que le están modificando, y esta parte, no sé si ya la hizo o no, creo que no la he hecho. Quita algunos de esos componentes, aunque no del todo de cómo debería ser la limpieza perfecta de mi señal, que está por acá. Quiero mostrar los dos. Entonces ahora lo voy a hacer al revés. Voy a quitar los componentes primero pasaltas, que son estos, y después los componentes pasabajas. Por eso invierto aquí el orden de cómo estoy generando esos valores, y muestro la señal, ¿no? La señal, todas. Y están corriendo todas. Esta tiene que verse casi igual que la de arriba, solo que se observa que sigo teniendo los componentes de ruido porque estoy pasando solo por la etapa pasa alta, que es esta. Esta ya tiene las partes pasa bajas, o sea, la combinación de pasa altas con pasa bajas, y por eso se ve mejor filtrada. De hecho, se ve mejor filtrada que la otra, pero son exactamente iguales las señales. Y finalmente aquí tengo, como se observa, el filtrado completo de la señal, donde tengo la señal original, que es, aquí seleccioné un tramo, un pedacito de tramo, o sea, un solo componente para verlo más claro. Como tengo mi señal contaminada, que es esta, que tiene esta oscilación, y aquí es como se observa la señal final que pasa por el sistema de filtrado. Este desfasamiento, este corrimiento de la señal tiene que ver con el cambio de fase y con la respuesta del sistema, y por eso tengo este primero pequeño deslizamiento respecto a la señal que está acá. Si quiero regresar la señal, entonces tendría que hacer un filtrado de regreso para que se vuelvan a sincronizar y estén completamente centradas las dos señales.